Y yo digo con respeto, si algo nos ha salido caro es este gobierno barato. Si no hay alianza de bloque de contención, opositora, como la quieras llamar, en el 2024, ya valió madres. Así de simple. Se pasan la ley, los de este régimen, esta administración, por el arco del triunfo. Porque si el INE, no va a haber democracia en este país. La voluntad del legislador se debe a la voluntad del pueblo de México. Y los legisladores están para servir al pueblo y tienen que votar como la gente les diga. Lo único que sí sé es que vamos a dar la batalla que haya que dar para defender la democracia de nuestro país. Porque lo único que está en juego es el futuro de los mexicanos. Sin mejorar el Instituto Nacional Electoral, pues esto va a valer madre porque Morena va a hacer lo que quiere, van a tratar de minar a la oposición porque realmente eso es lo que quiere López Obrador. En la democracia no se gasta, se invierte. Así es. Y no hay nada más caro que vivir en un país sin libertades. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa de Atypical, en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy tenemos a un invitado extra especial, que si me pongo a hablar de todo su currículum, tanto en la política como en la iniciativa privada, no acabaría. Pero puedo decir que es parte de la familia Atypical, que ya no necesita introducción porque ya todo el mundo lo conoce. Enrique de la Madrid, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Enrique. De manteles largos andamos hoy. Exacto. Gracias, muchas gracias Y por la también invitación. estoy muy bien acompañada de mis amigos de la banda presidencial. Pati Urriza de ese lado. Pati, ¿cómo estás? Hola, feliz sábado, feliz de estar aquí otra vez. Dylan Pizaña, Feliz de estar aquí. bienvenido amigo. Geraldine Oli, encantada otra vez. y Miguel de Samaniego. Hola Miguelito. Vero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal ya? Muy Otro bien. sábado más, aquí Otro seguimos. sábado más. Buenos Muchísimas días. gracias por acompañarnos otro sábado más. Y bueno, antes de irnos al grano, a las preguntas que hay ahí, a las preguntas secretas, Enrique, que te va a tocar contestar. Dime, ¿a ti te gustaría? No, es que no te lo puedo preguntar, porque yo sé que a ti sí te gustaría ser presidente de México. Pues sí me gustaría, pero me gustaría pues para tener un mejor país. Yo diría el mejor país que esté a nuestro alcance. Perfecto. Y sobre todo para evitar caer a un país del cual no nos podamos volver a levantar. Bueno, pues para ir haciendo que las cosas se hagan realidad. Para ir decretando. Exacto, decretando. Aquí tengo la banda presidencial que te va a acompañar durante el programa. Muy bien. Ya le pasas, por favor. Bravo. Y luego como todo hay que saberla devolver. Exacto. Exacto. En estos tiempos ese tema es bastante importante. Bueno, entonces a mí me gustaría ir directo a las preguntas. Aquí tenemos una pecera con preguntas misteriosas que vamos a ir contestando y que vamos a ir debatiendo para averiguar qué sería Enrique de la Madrid si fuera presidente. Entonces, Pati, te veo muy sonriente de ese lado. Pati, por favor, ayúdanos. Te toca, a Pati, leer la venga. primera. Venga, para ti. A ver. Esta está larguísima, ¿eh? Uy. Hay mucha gente que cree en la alianza y que quiere una unión de la oposición, pero perdieron confianza en el PRI, específicamente en Alito. Y por más que hemos escuchado que el PRI es más que Alito, entonces, ¿por qué sigue ahí? ¿Cómo podemos esperar una coalición de al menos 3 partidos con sociedad civil si ni siquiera en un partido se ponen de acuerdo? Y justo te tocó a ti, Patsy. Y no la hice yo, A ver, di yo para ti. de los PRD. Vamos, a ver, entonces, Enrique, tú, ¿cómo ves? ¿Crees posible la alianza opositora para ir contra Morena en el 2024? A ver, primero sí, porque lo que yo he sostenido es que de otra manera no nos alcanza. El país está dividido más o menos por mitades. Para por ahí, cuando lleguemos a la elección, yo esperaría que un grupo un poco mayor que la mitad esté deseoso de cambiar de gobierno, porque pudimos hablar de un mejor proyecto de país, porque entusiasmamos a la gente, porque nos dio confianza, pero no hay manera de competir en el mundo de hoy si no vamos todos juntos, los partidos distintos al gobierno y sobre todo la sociedad. Entonces ahorita yo un poco lo que hablo a esta pregunta es, no estamos por la discusión ahorita de los dirigentes de los partidos, no vamos a votar por ellos, esa discusión ya está rebasada. Ahora, donde tendríamos que estar enfocados es cuál es la narrativa, cuál es la oferta al país y de las diferentes opciones y quienes aspiramos a ese cargo, quién es el más competitivo que pudiera ganar. Entonces yo sé que mucho está el atorón en el dirigente del partido, en fin, nada estamos escogiendo ni vamos a votar por dirigente. Ya tenemos que estar pensando en quién va a ser el dirigente, sí, pero del país.
Pero ¿no crees que al final este dirigente, sobre todo del PRI me refiero, porque por toda la polémica que ha causado, ¿no crees que al final él sí está poniendo en riesgo esta alianza? Después de cómo cambió el voto a la militarización, sí hubieron muchas personas que ya no confían en el PRI para ir juntos. Y un poco lo que sostendría es primero, y sí lo digo con convicción, que la militancia del PRI va mucho más allá de sus dirigentes. Pongo un ejemplo, es como un equipo de fútbol. ¿Qué? El equipo de fútbol y tu afición por ese equipo tiene que ver con el director técnico en turno, y si no te gusta el director técnico, ¿te cambias de equipo? Yo no. Más bien das la pelea, y en este caso hay que dar la pelea para que el PRI tome las decisiones correctas y sobre todo consolide esta alianza que se necesita para cambiar de rumbo para un México mejor. Entonces yo en eso estoy metido. Y repito, hoy los mexicanos no vamos a votar por dirigentes, ya estamos más bien pensando quién va a ser la opción para poder dirigir este país. Yo tengo una pregunta rápido de eso que decías, porque no me queda muy claro. Tú hablabas de el programa de Nación. ¿Cuál es la propuesta que vamos a tener en cara al 2024 uniendo a los 3 partidos políticos que han conformado hasta ahorita la alianza? O 4, quién sabe. Con MC, por ¿Cuál es ese programa? Yo no he visto, más allá de únicamente sacar a Andrés Manuel y a Morena, ¿cuál es el plan de esa alianza? A ver, yo hablo por lo que pienso yo, que además al final del día uno hace propuestas que después recogen retroalimentación de la gente. Como yo creo en visibilizar las cosas, yo digo 2 cosas muy concretas. Consolidarnos como un país de clases medias, que quiere decir eliminar la pobreza extrema, eliminar el hambre y crear las condiciones para que todos aquellos que quieran salir de la pobreza puedan prosperar y pasar ¿a dónde? A las clases medias. Entonces yo hablo de consolidarnos como un país de clases medias. Y la segunda, ¿en qué contexto? En democracia y con libertades. Que eso finalmente es parte de lo que debemos de discutir hoy, porque hay quienes hoy piensan que no se necesita la democracia. Entonces, yo creo que no hemos visto una propuesta todavía, porque lo que vamos a ver en los meses por venir son diferentes variantes o discursos o narrativas de a dónde queremos ir. Yo estoy seguro que la gran mayoría coincidimos, yo creo en esto que digo, en un país de clases medias, o que alguien me diga que no. Que alguien me diga que no, fíjate, yo sí quiero vivir en la pobreza extrema porque me encanta. Y te voy a preguntar algo que Pati seguramente está pensando, pero no te lo quiere decir, y que yo te voy a preguntar, Enrique. Llámale en la mente aquí. ¿Ves a MC en esa alianza? Claro que sí. A ver, yo tengo muchos amigos en MC y platico con ellos y pues, en un viaje reciente que coincidimos con algunos, por ejemplo, en una reunión a Santiago de Chile, les digo, a ver, si nos ponemos de acuerdo en el fondo, si coincidimos en la visión de país, ¿cómo por qué no nos vamos a poner de acuerdo en la alianza? Platíquenme cómo por qué no. O sea, si podemos ponernos de acuerdo, repito, ¿no estás de acuerdo en eliminar la pobreza extrema? Sí. ¿El hambre? Sí. ¿Un país de oportunidades? Sí. ¿En democracia? Sí. ¿Con libertades? Sí. Entonces platícame, ¿por qué no nos podemos juntar? Pero yo creo que justo ahí es cuando entra la dirigencia. O sea, a lo que voy es, me encanta estar de acuerdo en muchos temas, pero ¿qué pasa si después de presiones de Morena a ciertos diputados, tu misma alianza se te voltea? Y se te voltea. O sea, es que al final la militarización reflejó que la alianza no se está poniendo de acuerdo. Bueno, yo es lo que yo veo. Yo quiero decir algo a eso. A ver, me parece interesante tocar este tema porque al final somos humanos y es súper importante, pues a ver, la gente puede llegar a cambiar de opinión, sí, no, y eso no lo va a definir si eres de un partido, si eres de otro partido. A ver, eso pasa aquí en China y en cualquier partido político, no me vengan a decir, ve, en Morena ya tenemos a 2 peleándose, ¿no? O sea, el tema yo creo que va más allá de esto. Por supuesto, a mí sí me parece grave que en este caso tiene nombre y apellido, que Alito Moreno, pues, se deje presionar, ¿es la palabra? Dobla. Que Alito Moreno se deje presionar, que Alito Moreno se doble y que con él se doblen muchos otros diputados, tristemente, del PRI. Pero yo creo que yo sí me quedo con algo que, y no soy priista ni mucho menos, pero sí me quedo con algo clave. Si no hay alianza de bloque de contención, opositora, como la quieras llamar, en el 2024, ya valió madres. Así de simple. Y por eso yo me voy a hacer un comentario. A ver, varias reflexiones. Aún en una alianza, creo que hay que reconocer que hay temas en donde no siempre vamos a ir juntos. Bueno, lo que yo creo es que hay que procesar mejor eso. Aquí yo creo que se procesó mal.
Se le debió haber avisado al PAN y al PRD, se le debió haber avisado, oye, en esta tenemos otro punto de vista, ni te pido que vengas conmigo, nada más te estoy avisando que no vamos a ir juntos. Se procesó mal. En el INE, déjenme hacerles una reflexión, y hay gente que podrá opinar otras cosas. Yo no estoy en desacuerdo en que pudiera haber incluso alguna propuesta diferente en materia electoral. Lo que no estoy yo dispuesto a aprobar es una propuesta que pretenda desaparecer este INE y crear uno con la aprobación dizque del pueblo, de los consejeros independientes. Porque como ya sabemos que el pueblo es una persona, entonces no es cierto que lo elegiría el pueblo, lo elegiría una persona. Claro. No estoy dispuesto a aceptar tampoco también el nombramiento de los nuevos magistrados en materia electoral por el pueblo, porque el pueblo es una persona, ¿sí? Entonces, esos dos temas son donde no podemos tener ninguna flexibilidad. Pero les pongo un ejemplo. Si lográramos procesar el voto por la vía digital, por la del Internet, ¿no les gustaría voto electrónico? Sería maravilloso si la propuesta indagara más, porque nada más dice la propuesta de Morena, Con sus reservas. voto electrónico. No, pero a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo digo, a ver, perdón, si yo recibo, en la nómina la recibo en mi celular, y los pagos o los hago por mi celular, ¿no vamos a poder votar por celular? Y les voy a decir por qué sí. A ver, lo digo por algo, ¿eh? Porque en lugares como Sinaloa, el crimen organizado secuestró el viernes anterior a los movilizadores del voto y los soltó por ahí del lunes siguiente. Entonces, ¿ustedes creen que no lo van a volver a hacer? ¿Ustedes creen que el crimen organizado no va a volverlo a intentar? Seguro, sí. Pues yo preferiría decir, pues mira, no me dejarás ir a votar a la casilla porque crees que me vas a intimidar. Pero yo estoy votando aquí desde la tranquilidad de mi hogar y estoy votando por la opción que yo considero Pero la entonces, mejor. ¿qué pasaría con aquellos poblados donde en verdad no llega el internet? Porque ahí sí también, o sea, ok, entiendo la situación que está pasando en Sinaloa y en cualquier situación donde está el narco, ¿no? Pero aquellos estados donde no cuentan ni siquiera con, pues es que no se trata- con servicios básicos, ¿cómo vamos a estar seguros que el voto va a ser seguro y que no se va a hackear, como lo hemos visto por ejemplo con la información del presidente? Porque también eso es muy grave. Yo entiendo, como joven está padrísimo la iniciativa de votar, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con los jóvenes que ni siquiera cuentan, no tienen ni siquiera un celular, o sí cuentan con un celular, pero no un celular moderno como el que a lo mejor todos traemos? Entonces ahí también estaría Y Enrique, gran parte del dos cosas. problema. Agregaría lo que dice Geraldine, que qué miedo el voto electrónico cuando Bartlett es parte del equipo del presidente López Obrador, porque después no vaya a resultar que se les cayó el sistema o cosas así que ya se han vivido en este país. Sí. Teniendo a alguien como Bartlett en el... Cuando no existía el INE. Ajá, Pues también. justo. Porque Por hay eso. Pues un es problema, que pero ese qué es el miedo. proceso, quieren desaparecer. Pero a ver, otra vez, yo lo vería como una opción. Primero, el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades, en México. Entonces, primero, no nos podemos poner de acuerdo, y sí se puede, después de la pandemia, hoy en día el 70% de los mexicanos tienen acceso a Internet. O sea, después de la pandemia subió. Si pensáramos que esta es una alternativa, no lo doy como si fuera uno u otro, pero no podemos aumentar el nivel de penetración del Internet en los próximos 2 años, y yo lo doy como opción, repito, como opción, porque lo que sí pasó últimamente en las casillas es que había casillas donde el 100% de los votos se los llevó un partido, no me digas. Sí, no puede no ser. te la Bueno, creo, también. no te la creo. Entonces, perdónenme, el tema del crimen organizado no se expresaba como se expresó ahora en esos estados y va a volver a aparecer. A lo que voy es esto. Habría temas que podríamos discutir los mexicanos, en el que yo no estoy dispuesto a ceder un solo milímetro, es en la desaparición del INE actual y la creación de uno con consejeros que voten Y el pueblo. desaparecer las No, y además, ¿qué tal si pasa que un partido político regala teléfonos inteligentes para que ganen el voto? Bueno, no lo hagan, pero ¿qué No tal sé si...? si Pero, Oye. por ejemplo, No, Pues eso es ideal. ilegal, amiga. tú que hablabas, ¿Quién Enrique, sabe? de esta Es línea, ilegal. de esta línea no negociable para ti, que es la desaparición del INE. Si sucede que algunos diputados del PRI o que algunos legisladores del PRI se doblan y votaran a favor de esta reforma electoral con las condiciones que AMLO quiere, llámese desaparecer el INE o perder la autonomía del INE, ¿cuál sería tu postura frente al PRI? ¿Tú Mi cómo lo posición tomarías? sería, ya sabemos entonces para quién trabajan esos diputados. Sí, claro. No hay engaño, ya lo sabemos. así de Y simple. prefiero saberlo de una vez. Y es mejor que tú sepas, cuando tienes a alguien en tu equipo, realmente saber para quién esté jugando. Claro. Pero que los mexicanos no generalicen y no nos generalicen. Porque algunos del PRI jugaran chueco, no somos así el resto de los mexicanos. Que es uno de los temas que yo ando
tratando de decir, quitémonos las categorías y las etiquetas, porque cuando etiquetamos dejamos de pensar y de ver. Todos los que vienen de azul son una bola de... Todos los que traen zapatos blancos son una bola de... Los mexicanos ya estamos dejando de pensar. Entonces, si algunos se van de alguna manera ahora a apoyar la propuesta del presidente en estos temas que estoy diciendo, pues ya sabemos que entonces están trabajando para ellos. Y tienen nombre y apellido, ¿eh? No nos hagamos bolas. Así y no es el conjunto de un partido ni sus militantes. ¿Y qué sería? Un llamado incluso a los militantes a decirles, señores, ese no es el camino al que estamos compartiendo la mayoría. Y Un pues, llamado, por ¿eh? uno pagan todos. Sí, pero yo creo que hoy en día podemos discriminar y decir, ya sabemos quiénes son. Claro. Nombre y apellido, ¿cuál es la bronca? Sí, está muy fácil. A ver, Dylan. ¿tú No, querías y decir? rescataría lo que dice Enrique, que, a ver, no es que hacer una reforma electoral esté mal, Exacto. sino más bien, sí se puede mejorar el Instituto Nacional Electoral, pero lo que la Cuarta Transformación, lo que Morena, López Obrador quieren es destruir lo ya construido con mucho esfuerzo de generaciones que ni siquiera nos tocaron a nosotros porque fue de años atrás, pero que se construyó con mucho esfuerzo. Y yo creo que juega un papel importante el tema de la sociedad civil unida, que por cierto están convocando a una marcha mañana, domingo 13, que va a salir del Ángel de la Independencia. Vamos a la marcha, ahí nos Juárez, vemos a las todos, 10:30. Es necesario salir a marchar, defender al Instituto Nacional Electoral desde nuestras entidades federativas, pero sí es importante que si nosotros vemos que nuestro legislador, ¿no?, nuestro diputado, nuestro senador, está votando de cierta forma y en contra del Instituto Nacional Electoral, sí hay que exigirle, sí hay que denunciarlo en las redes sociales, sí hay que señalarlo, pero ahí juega un papel importante la sociedad civil, que le exija de verdad a sus legisladores que tienen que votar de cierta manera, no porque no es la voluntad del legislador, sino la voluntad del legislador se debe a la voluntad del pueblo de México. Y los legisladores están para servir al pueblo y tienen que votar como la gente les diga. Como sus no representantes, como ellos así de simple. No conforme a sus Así intereses. Pero aunado a esto, Dylan, o sea, ¿por qué a los mexicanos y mexicanas nos están pidiendo una segunda oportunidad para estos legisladores que ya se fueron a votar con Morena, que ya pactaron una reforma de militarización? ¿Por qué les daríamos una segunda oportunidad? A ver, te voy a decir, y con ánimo de poner sobre la mesa simplemente argumentos, ¿no? Claro. Porque lo que ahí acabó ocurriendo no fue el tema de la militarización ya se dio. Ahí más bien lo que acabó ocurriendo es si se le prorrogaba o no el plazo. Bueno, está igual de peor. Por eso, pero al final del día, digo, ya cuando lee uno el texto, porque sí me puse a leer para ver, ¿y qué aprobaron? Claro. Sí. Dice, primero, serán las propias entidades las que pedirán por escrito la ayuda de los Guardia militares, Nacional. de la Guardia Nacional. La pedirán por escrito. Pues no la piden, no van. 2, el presidente podrá enviar, no dice deberá, podrá. Y la otra que no, para mí no es menor. Cada 6 meses el gobierno tendrá que presentarle al Congreso los resultados de esa política y se tienen que presentar los militares y los marinos a explicarla. En la propuesta del presidente era un cheque en blanco, En esta no. ¿Sí? Entonces, yo sí veo matices. Donde no veo matices es en el tema del INE. A mí me parece sin matices de todos modos, porque ahorita que pidieron que compareciera el secretario de las Fuerzas Armadas, tenía que hacerlo por obligación constitucional. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, yo no voy a comparecer. Y se pasan la ley, los de este régimen, esta administración, por el arco del Bueno, a ver, triunfo. si es- ¿Cómo aseguramos? Y Sí. si aparte lo están apoyando los legisladores de la alianza que nos prometieron que iban a hacer un contrapeso para las decisiones del presidente, pues yo ya perdí confianza. A ver, te voy a decir otros argumentos que quizá también la gente los tiene que escuchar. Es que también el riesgo que había, que no es menor, es que por ahí de marzo del año que entra, a 3 meses de las elecciones, el presidente sale y dice, señores, fíjense que estoy retirando a la Guardia Nacional porque los partidos políticos de esos, ¿no?, pidieron que la retirara. A 2 meses de que retiren de las elecciones, les retiras al ejército y además casualmente empieza a haber una toma de comercios, quema de no sé qué. A ver, entonces digo, perdóname, aquí también hay que ir trabajando con un poquito de malicia porque no estamos trabajando contra unos angelitos. Ahora, habiendo dicho eso, en el tema del INE, ni un paso atrás. Y al que lo dé, ya sabemos para quién está trabajando. Así de clarito. Y para ese no hay segundas oportunidades. Al que lo dé, adiós. Es que si quitan A ver, el no me INE, dicen lo quitan la mismo democracia cuando de después que México. pase el INE y hay otra reforma. Adiós Es al que que así lo se han dé. ido alargando. No. Es que adiós al que lo dé y así de simple. Y yo sí quiero aprovechar este momento y este tema de la reforma porque hoy el presidente aprovechó para decir
que los que estamos involucrados en la marcha del 13 de noviembre somos una bola de corruptos. Y no es que, oye, perdóname, presidente, yo tengo 20 años, no soy ningún corrupto. Bueno, ni funcionario público soy, para que me entienda. No soy ningún Oye, corrupto, por cierto, nada más. la corrupción se puede dar en todos lados. No, claro. Pero corruptos, rateros, conservadores. No. Señor presidente, ni me conoce y estoy involucrado en la marcha del 13 de noviembre. Y lo único que sí sé es que vamos a dar la batalla que haya que dar para defender la democracia de nuestro país. Porque no vamos a permitir que lleguen iluminados a querer hacer lo que quieran y pasarse la Constitución por ya saben Y dónde. perdón, un comentario, pero por ahí en algún artículo de la Constitución pues habla de que uno de los derechos que tenemos los mexicanos es a la libre expresarnos, manifestación de claro. nuestras ideas, ¿no? A la libre expresión de las mismas. Entonces digo, hasta donde yo recuerdo es un derecho constitucional. Claro. Y yo creo que quien es jefe de la nación, como en cualquier otra, está obligado a respetar. Y no ese se puede meter a decir ese tipo de cosas. Yo ¿no? creo Qué Creo bárbaro. que en eso todos estamos de acuerdo aquí. Entonces me gustaría pasar a la siguiente pregunta, por favor, Miguel. Gracias. Con esa valentía. Hace mucho que no me paraba. Dale, Miguel. Dale, Miguel. A ver, Qué nervios. nuestro querido presidente de esta mañana de sábado. ¿Cómo podemos hacernos oír los ciudadanos? ¿Hacer marcha sirve? Justo muy ad hoc. ¿Hacer movimientos en redes sociales sirve de algo? Sí. Si al final hay un presidente que se esconde tras las puertas de Palacio Nacional. A ver, yo ¿Qué creo opinas? que es el otro, pues, algunas de las personas que también últimamente he escuchado sus comentarios, primero varias reflexiones. Primero, todos contamos. ¿Y saben qué? México cuenta con cada uno de nosotros. O sea, todos contamos. Hay que quitarnos esta idea de que no contamos porque puede que algunas personas genuinamente lo crean. Pues no, yo no cuento, no funciono. Pero también se ha vuelto un gran pretexto para no participar y no tomar riesgos. Así es. También se quiere que otros sean los que tomen los riesgos. Típico comentario, ¿y dónde está la oposición? Y yo digo, la oposición somos todos. ¿sí? Así es. Entonces, todos aquellos que no estamos de acuerdo con la tendencia de México y a dónde puede ir a dar, somos oposición. Y sí cuentan las marchas. Y porque al final del día es donde se ve que estamos dispuestos a expresarnos. Hay que tuitear menos, hay que cafetear menos, hay que estar entre amigos diciendo menos cosas y hay que pronunciarse y hay que ser solidarios. Y yo creo que esta marcha, justamente de mañana, es vital porque lo único que está en juego es el futuro de los mexicanos. Y particularmente para los jóvenes. Yo he estado yendo por lo menos a 2 o 3 marchas. ¡No ves jóvenes! No, ahí sí estoy en contra. Perdóname, en contra no lo completamente. suficiente. No. Sí he ido a marchar, Pero- creo que pero no Hemos ido, suficiente. No, a ver, no, pero manifestarnos. las Pero hay marchas, que ir. Las marchas feministas de marzo, Es lo que iba a decir, sí. las sí, sí. mujeres estamos presentes Tiene razón. y de verdad... La mayoría son jóvenes. El tema de espera. mujeres, tiene No, razón. y por ejemplo, pero en el tema del INE, yo por fui a ejemplo. la marcha, bueno, no es marcha, de los derechos LGBT, razón. También, al Pride. Sí. y también estaba lleno, o sea, Sí. no nos podíamos mover, de verdad, de tanta gente y mucha gente joven. Pero lo que quiero decir es, a veces no nos perdemos en esto, o sea, lo que voy es, las marchas, por ejemplo, las de marzo de feministas, me emocionan muchísimo y de verdad ocurren cosas maravillosas ahí, pero creo que a veces esta emoción de manifestarnos, nos quedamos ahí. No sé, por ejemplo, yo veía amigas que no están tan familiarizadas con la política y que decían, publicaban y la foto morada y está padrísimo y sí sirve y apoya, pero al final, por ejemplo, cancelan estancias infantiles. Y nadie, o sea, pasa. y no decían nada. Yo creo que a eso se Yo refieren. creo que ahí nos quedamos a veces en ese escalón entre no me involucro para ver si lo que fui a la marcha a decir Funcionó. funciona y tiene un efecto. A ver, primero para no quedar en un error cometido, y tiene razón, en el tema de género, en los temas de género, en los temas de mujeres, sí ha habido una presencia muy fuerte de mujeres y de jóvenes. Pero en otros temas no. Y entonces parecemos un grupito ahí de adultos tratando de defender el futuro de los que más riesgo lo tienen hoy en día, que son los jóvenes. Pero, por ¿Sí? ejemplo, en las marchas feministas, y comparto mucho lo que dice Vero, o sea, ¿qué encontramos? Encontramos un zócalo, un palacio encapsulado. No nos hacen caso. O sea, ¿cuántas mujeres queremos ver muertas para que nos hagan caso? Bueno, a ver. Y es más, no, espera. Todavía, cuando pasa eso, llegas a un ministerio público y ni siquiera te hacen caso. O sea, yo soy una persona que ha sufrido violencia por parte de su expareja, violencia física. ¿Y qué me ha pasado? O sea, casi tenía que llegar con el ojo morado para que me hicieran caso y aún así no pasó. Vas a marchar, vas a exigir tus derechos y ¿qué te encuentras? Un palacio
encapsulado. Un presidente que ni siquiera a las mañanas del 8 de marzo se atreve a dar la cara o siquiera algún otro día de la semana a decir cuántas cifras de mujeres. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para eliminar todo eso? Sí, nos dicen que va a haber más seguridad, pero no lo hay. ¿Y qué pasa también con nosotros los jóvenes en otros temas como LGTBs o también estancias sí, creo que infantiles? ha habido más progreso, yo Exacto, pero no vemos estas marchas porque también se te quita las ganas de ir a marchar porque no hay una verdadera respuesta. No hay o sea, sí hay lucha y hay lucha también en redes sociales y también estoy de acuerdo con ustedes y qué bueno que en verdad salgamos jóvenes a marchar también para lo del INE porque si el INE no va a haber democracia en este país. Pero son muchos temas en los cuales no tenemos respuesta ni siquiera del presidente, ni siquiera del gabinete. A ver, bueno, primero, yo no asumiría que iba a haber mucha. Perdón, pues no. No lo estamos haciendo para ellos. Lo estamos haciendo para entre nosotros generar un espíritu de cuerpo. Claro. Y para entre nosotros animarnos y generar la convicción de que sí podemos cambiar el país. ¿Quién de nosotros en nuestra casa, nuestros amigos, pide una cosa, no se la dan y se queda después calladito? ¿Quién de nosotros en las cosas que nos importan no damos la batalla hasta que lo obtenemos? ¿Quién? Ahora resulta que cuando le pides algo al gobierno va a ser más facilito. Claro que no. Es más, es hasta más complicado. Pero si estamos convencidos de lo que queremos, tenemos que luchar por eso. Y en una democracia, mientras la tengamos, de lo que se trata es que generemos una sensación de mayoría. Necesitamos hacer números, porque los números importan. Si eres un grupito pequeño, desorganizado, que no se anima y no se expresa, ese es el que quisieran tener muchos gobiernos. Mira, se desaniman a la primera, qué maravilla, porque no dan lata. Oye, estos no se desaniman, y ahí están, y están peleados, y ahora vienen más, y ahora vienen más. Y tú lo comentaste, nuestros representantes populares, antes que amenazarlos de que no vayan a hacer tal cosa, incluso hay que animarlos. Oigan, contamos con ustedes, cuentan con nuestro apoyo, los estamos vigilando. Más que incluso primero la amenaza, es la invitación de decirles, en esto creemos y te pido que nos representes. Y porque para eso estás ahí. Y entonces sí. a decirle a los legisladores, tienen nuestro apoyo, pero también están amenazados que si votan y destruyen al INE, a ver quién vota, a ver quién vota por ustedes. Sí, a ver, Las es dos. que el tema del INE es como un partido de fútbol, ¿no? A lo mejor para entenderlo un poco es... Imaginen que estaban jugando el Chivas y el América, ¿no? A lo mejor, ojalá y nadie sea aficionado de aquí. Y hermano, mejor cambia de equipos, hermano. Mejor que el Chivas quiera cambiar. Club de Cuervos árbitro. contra el San Luis. Está el árbitro que es neutro, por ejemplo, ¿no? Y que en lugar de se hiciera alguna modificación y que el Chivas quiera poner al árbitro y que lo vote su afición. Pues de eso no se trata, porque evidentemente el árbitro va a estar comprado y siempre le va a jugar a favor al Chivas. Entonces, por supuesto que es necesario defender al Instituto Electoral, porque en este caso estamos jugando la democracia y como bien lo decía Miguel, sin el Instituto Nacional Electoral, sin mejorar el Instituto Nacional Electoral, pues esto va a valer madre porque Morena va a hacer lo que quiere, van a tratar de minar a la oposición, porque realmente eso es lo que quiere López Obrador. Yo quiero puntualizar 3 cosas, nada más, hablando y aprovechando que mañana va a ser la marcha y todo esto. Yo detecto ciertos problemas gravísimos a la reforma que presentó el presidente López Obrador en Cámara de Diputados hace unas semanas. ¿Cuáles son estos problemas? Primero, desaparecer las OPLs. Desaparecer las OPLs es gravísimo. ¿Que son qué? Las estatales, ¿no? Sí, claro, todas las juntas. Sí, perdón, estatales, ¿no? Una disculpa, vamos a ser más didácticos. Si desaparecemos todos los órganos electorales estatales, que cada estado organiza su elección cuando no es época de escoger presidente, cada estado organiza su elección, pero también hay tribunales en cada estado para resolver cualquier litigio en materia electoral que se dé en esa posible elección. Entonces, desaparecer eso y centralizar el poder en la Ciudad de México, como lo quiere el presidente, es gravísimo, porque además vas a poner ahí de líder en ese tribunal, pues algún amigo tuyo, que es lo que quiere hacer el presidente, ¿no? Y es gravísimo centralizar esto, porque no van a ser para nada más eficientes, van a gastar incluso más dinero y van a perder la eficiencia que hoy en día llegan a tener. Otro riesgo que yo detecto en esta reforma electoral del presidente López Obrador: ¿cómo puedes querer que los consejeros nacionales sean escogidos por el voto popular de la gente? ¿Saben qué significa eso? El grueso de los 15 o 20 millones de personas que votan por el presidente López Obrador, que están ahí por los apoyos y los programas sociales, que los usan a modo para que la gente salga y vote, o sea, porque aparte es un mal uso de estos programas sociales, ese grueso va a ir a votar por quien el presidente López Obrador les diga. Van a comprar el voto, como le hacen.
¿Y quién creen que va a poner otros 10 millones de votos? El crimen organizado, porque hoy en día el narco es quien presiona y el crimen organizado es quien presiona a la gente para que salgan y voten ¿O no? por quienes ¿O no les voten? convienen. O que ¿O no no voten, voten? claro. No, que la gente no salga. Entonces, imagínense ustedes que tengamos 7 consejeros nacionales del INE o INEC, que es como le quieren poner ahora, de consultas, que además no sirven de nada estas consultas porque la gente ni va a votar, no son vinculantes, entonces no sirven para ni madres, nada más para tirar nuestro dinero a la basura. Imagínate que pones esos consejeros pues a puros cuates míos y a puros fieles leales, como tenemos la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué hace la CNDH hablando del INE? Perdónenme. Y es que lo que no entiende Morena, Enrique, y lo que no entiende López Obrador y sus legisladores, es que no se trata de un concurso de popularidad. O sea, no se trata de poner a ver a quién le aplauden más, porque si así fuera, entonces se mediría con aplausómetro a ver quién va a ser consejero electoral o quién va a integrar los tribunales electorales. No se trata de popularidad, se trata de capacidad técnica. Claro. El Instituto Nacional Electoral tiene que estar compuesto por personas con capacidad técnica y que le sepan al tema electoral, no a ver a quién le aplauden más. Yo pongo siempre un ejemplo que tú no vas, y yo creo que el mexicano en eso lo entiende muy bien, tú no vas al médico más simpático. Eso lo invita los domingos a echarte unas chelas. Tú vas al médico que tiene experiencia probada y que piensas que te va a curar. Claro. Entonces, un gobierno debiera parecerse lo más posible a la medicina. No vas por el simpático, va por el que te ayuda a que la economía crezca, que tus hijos tengan empleos, que sean empleos mejor pagados, que haya seguridad, que haya educación, que haya salud. Déjame hacer nomás un comentario que no es pregunta. Algo que han estado mencionando mucho y que pues, a la gente obviamente le resuena, es que esto es caro, ¿no? Caro. Y yo lo digo con respeto, si algo nos ha salido caro es este gobierno barato. Así es. A ver, el INE vale 14,000 millones, por eso, barato, no austero, barato. Gobierno barato de patito. Barato, Sí, sí, ¿no? sí. Gobierno patito. Entonces, a ver, nomás numeritos. Así, a ver si me acuerdo de algunos. Tirar el aeropuerto de Texcoco, tirarlo, y crear uno nuevo, 500,000 millones de pesos. 500. El INE, 14. Divide 500 entre 14. Las pérdidas de Pemex en el año 2021, 221,000 millones de pesos. Divide 221 entre 14. Las pérdidas, lo que va a costar Dos Bocas, bueno, nomás para hacer el cálculo rápido, entre estos Dos Bocas, Pemex, son 100 años de INE. 100 años. Entonces, que no nos vean ya la cara de tarados. Sí, no, decirnos que es cara nuestra democracia. Sí estamos ahorrando dinero, porque en la democracia no se gasta, se invierte. Así es. Y no hay nada más caro que vivir en un país sin libertades. Yo vi este fin de semana, hace algunos días vi la película que recomiendo mucho, Argentina 1985. Y es el juicio de los civiles al gobierno militar en Argentina. Y las atrocidades de la dictadura en Argentina, ¿sí? No queremos los mexicanos vivir eso, ¿eh? Y nosotros no tuvimos que pasar por esas dictaduras y no tenemos por qué pasar por ellas. Argentina 1985, para el que tenga dudas de si invertir en la democracia es gasto o inversión. Oye, Enrique, nada más ya para cerrar en este tema del INE, ¿qué podemos esperar los mexicanos si al final esta reforma electoral se aprueba? O sea, ¿crees que ya es como una bandera roja de corran de aquí, vámonos ya? O sea, aprobar esa reforma significa sin duda dar el paso hacia la dictadura, o todavía hay algo que hacer a la mitad. Mira, siempre el mexicano te hace la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Sí, casi ¿cuándo? Como, me avisas tantito para cuando tenga que actuar. Ya es tantito, ¿eh? Okay. Ya es tantito. Es momento. Ya estamos ahí. El Yo tenemos siempre que digo, hablar. oye, no es tan tarde, no, apenas estamos ahí, pero ya es momento. Y luego lo que no vale es andarnos lamentando de lo que no hicimos, ya es momento, porque lo demás son consecuencias. Perder el INE, lo demás serían consecuencias, serían resultados. No nos podemos dar ese lujo. Y nuestro instituto electoral, claro que es perfectible, ¿no? O sea, claro que es Todo perfectible, es, como todo absolutamente todo en la vida. Pero una cosa es reformarlo para mejorarlo y otra muy diferente, reformarlo para querer hacer lo que quieras con el país. Que creo que esa es la lección de este gobierno. O sea, en lugar de mejorar, es deshacer, ¿no? Exactamente. Bueno, y pues cerrando este punto, Dylan, te veo muy seriecita, por Uy. favor. Ayúdame a leer A la ver, Dylan, siguiente ¿qué te encuentras pregunta. por ahí? A ver qué hay jugoso. Dice acá, Enrique, si tú fueras presidente, ¿qué harías con las universidades del bienestar? Bueno, lo primero, la verdad, haría un diagnóstico para ver dónde están. Porque lo que no hay que caer es en lo mismo que cayeron ellos, que es llegar a destruir todo lo anterior porque lo hicieron los anteriores. Entonces, lo lógico sería, vamos a ver el estadio en dónde están. De lo que he escuchado, no creo que estén muy bien. O sea, los propios jóvenes creo que dicen, oye, ahí que hay un lote.
No, hay una universidad. No, ahorita hay un lote. Ya van a llegar los maestros y ojalá que también los alumnos. En fin, pero el punto es, hay que hacer un diagnóstico específicamente. Probablemente algunas sí lleguen a un nivel de estadio más avanzado, pues las incorporas a un sistema Claro. completo. Y las que no, bueno, pues seguramente ahí lo paras. Pero mi primera reflexión es, no caigamos en lo que hicieron ellos, que es llegar a destruir todo, porque pensaban que una vez que destruyes todo, algo bueno saldrá. Yo no pienso así. A ver, este país es mucho más país del que pensamos. Claro. Es mucho más país del que pensamos. Y estamos más cerca, fíjense, estamos hoy todavía más cerca de ser un país desarrollado y un país de clases medias que de caer a lo inevitable. Estamos más cerca del mejor México posible que del peor México posible. Estamos todavía más cerca. Pero va a depender nosotros de cuál de esos trabajamos. Pero en fin, la respuesta es esa. Vamos a analizar en su momento en qué estadio están y las que dieron el paso y si avanzaron, pues las incorporas a un sistema Y es que no se razonable. trata, Enrique, de construir universidades a lo bruto, ¿no? O sea, a ver, no solamente es la infraestructura la que se tiene que construir, Sino la eficiencia, sino ¿no? que las instituciones educativas que se construyan está muy bien, pero que tienen que tener calidad educativa, ¿no? A mí me gustaría, en lo personal, yo he egresado de la UNAM, Geraldine es egresada del Poli, por ejemplo, ¿no? Nos gustaría ver más institutos politécnicos, más Exacto, universidades sí. nacionales, bueno, o sea, como la UNAM, ¿no? como el por poner Poli. un ejemplo, como el Poli, pero con esa calidad educativa, porque no se trata solamente de una infraestructura, de una estructura hueca, sino se trata de que haya maestros de calidad. Y como veo la situación en donde la secretaria de Educación no tiene ni idea de para dónde va, ni quién es siquiera, entonces a mí me parece que se necesitan funcionarios públicos que generen políticas públicas educativas, pero de calidad siempre. Y dos comentarios más. Yo también creo que en México le seguimos dando mucha expectativa y mucha ilusión a la licenciatura. Pero pues en los países europeos, muchas veces un especialista en cuestiones técnicas gana mucho más que un licenciado o un doctor. En México también tenemos que desmitificar las licenciaturas. Esa es una. Y dos, yo diría que deberíamos de poner en cada una de las carreras o carreras técnicas a las que vamos a querer entrar, deberíamos de poner el salario de entrada al primer empleo y 5 años después. Porque probablemente al mexicano también lo orientaría si dirías, ah, caray, yo no sabía, por ejemplo, que un especialista ahorita en inteligencia artificial gana 56,000 pesos mensuales. O yo no sabía que, por ejemplo, ahorita un experto en manejo de datos gana 46,000. Y en cambio, si yo ahorita Yo que salgo en estudié tal o Derecho, cual carrera, imagínate. pues salgo y me voy a ganar 8,000. A ver, sí hay que orientar al mexicano dónde está el mercado. Y el que decidió que quiere ganar 5,000, pues que lo haya decidido. Pero yo creo que hay una enorme hoy desinformación de dónde están las necesidades del mercado. Y yo sí creo que los mexicanos queremos y aspiramos una vida digna. Y perdóname, sí pasa por ganar una lanita, ¿eh? Oye, Enrique, Porque vivir cuesta. Y una pregunta, por ejemplo, de a qué le tenemos que ir apostando los mexicanos, sobre todo los que a lo mejor empiezan a estudiar, están eligiendo una carrera. Pero ¿tú crees que México le tiene que apostar más a una economía de manufactura por la gran mano de obra que tenemos los mexicanos y por la cercanía que hay con Estados Unidos, etcétera? ¿O más bien le deberíamos de apostar a una economía de servicios y que a lo mejor tenga unos sueldos más altos? ¿Dónde crees que está? A ver, yo creo que nos tenemos que ir moviendo, a veces gradualmente y a veces muy rápido, siempre a labores de mayor valor agregado, que valga más el tiempo que le estás metiendo para que te lo puedan pagar. Por eso yo puse este ejemplo, fíjense. El salario promedio de un mexicano hoy en día, 7,500 pesos mensuales. Sí. Pero hoy en día hay empresas que no encuentran a especialistas en inteligencia artificial. Oye, estudia inteligencia artificial. Hoy en día hay cuates que no, por ejemplo, una persona con especialidad en temas de sistemas, de entre 2 y 3 años, gana entre 20 y 3,000 pesos mensuales. Y si sabe inglés, 3 veces más. Entonces, perdónenme que se los diga, no está tan difícil saber qué necesita el mercado. Creo que hemos sido muy malos para poderle explicar a la gente lo que necesita. Entonces, a ver, si queremos salir de 7,500 pesos mensuales, obviamente no hagas trabajo de 7,500 pesos mensuales. Nos tenemos que ir moviendo y en eso tenemos que trabajar juntos, el gobierno, el sector productivo y la academia. Todavía muchas universidades en México enseñan lo que quieren. Oye, ¿eso va a servir de algo? No, pero yo decidí que esto es lo que te voy a enseñar. Y perdónenme, sí necesitamos un vínculo entre lo que está pidiendo la empresa lo que está pasando. y lo que está enseñando la escuela. Entonces, respuesta, no, nos tenemos que ir moviendo.
Ahora, la manufactura de hoy y la que viene no es tampoco la que estamos acostumbrados. Hoy el sector automotriz va a producir no coches, sino computadoras con ruedas, ¿sí? Hoy la industria, por ejemplo, la que vas a volver a tener en ciudades, vas a poder construir un coche a partir de una impresora digital. Vamos a poder reindustrializar las ciudades, pero con industrias limpias. Lo único que México no debe de competir es porque paga poco. Porque si competimos contra países que pagan poco, pues estamos compitiendo contra Haití, ¿no? México no puede salir adelante si competimos a partir nada más de mano de obra barata. No, así no vamos a subir el mejor nivel de vida. Un comentario así al pie de página, pues hay que considerar quiénes son las personas que verdaderamente pueden tener la posibilidad de elegir estudiar una carrera STEM, ¿no? Que son de las de tecnología. Porque verdaderamente, uno, o si vives en un estado pues con un rezago social mayor o no tienes las universidades a tu alrededor para poder estudiar eso, la realidad es que la gente no lo está estudiando porque no tiene acceso a, o no tienes el tiempo para dedicarle 6, 5 años a la universidad, y lo que tienes que hacer es justamente aprender un oficio y tener un trabajo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, no es una cosa tanto de que las personas no quieran estudiar eso, sino que no hay posibilidades ahorita. Y quiero agregar, Enrique, a lo que dice Patti, que por supuesto es muy importante, que las políticas públicas, sobre todo en cuanto a programas sociales, están mal enfocadas. Porque, a ver, el tema de jóvenes construyendo el futuro ayuda a los jóvenes que no tienen un empleo, ¿no? O sea, eso es como lo bonito, que no tienes empleo, entonces te ayudan con una beca. Pero ¿qué pasa con los chavos que sí están estudiando? ¿Cómo alientas a los jóvenes que sí están estudiando? Y se los digo por experiencia, mi mejor amigo es médico y no saben las charlas que hemos tenido de su preocupación de que estudia medicina y no tiene dinero. No tiene dinero porque hay un gobierno que en vez de ayudar a los que sí quieren estudiar, que sí quieren salir adelante, que sí van a trabajar y aparte estudian, pues quiere alentar a la huevonada, a nada más a un gobierno en donde nada más estiras la mano, y no se trata de eso. No subestimemos a los jóvenes diciendo que los jóvenes queremos dádivas, no queremos regalos de nadie, lo que queremos es un gobierno que se preocupe por generar empleos, por ayudarte, sí, económicamente mientras estudias, porque los programas sociales están mal orientados, entonces sin duda se necesita ayuda del gobierno para los jóvenes que hoy están estudiando. Y en eso, Dylan, tienes mucha razón, también mi mejor amiga está estudiando odontología y es una de las carreras más caras, y en el Instituto Politécnico Nacional son muy pocas las becas, y es por promedio. Y yo también estuve becada, yo trabajaba y estudiaba, y era muy complicado toda la situación de poder igual tener otro ingreso, ¿no? Mínimo para los pasajes. Ahora me encuentro con mi amiga que me dice, es que, ¿sabes qué? No me dieron la beca y los instrumentos para la odontología están carísimos. Entonces, ¿qué haces ahí? Y no hay las herramientas ni hay los programas suficientes para en verdad apoyar a los jóvenes. Y Aparte solamente estamos, Y que carreras estamos apoyando. como medicina no te permiten trabajar y estudiar, Sí, claro, O sea, sí, es tiempo exacto, completo. sí, es tiempo O completo. sea, justo entonces ahí yo veo donde, por ejemplo, regresando a Jóvenes Construyendo el Futuro, el diagnóstico probablemente está muy bien hecho. O sea, el diagnóstico de cómo apoyamos para que un joven siga estudiando a lo mejor y encontrar ese contacto con un primer empleo es correcto. La falla es la ejecución, y la ejecución porque no se tiene Sí, las la ganas idea de yo creo hacerlo que bien. en ese en particular la idea, a diferencia de otros, la idea o la intención puede ser buena. El tema es ejecutarlo. A ver, dos comentarios. Nosotros sí tenemos que hablarnos y decirnos, yo sí creo que al gobierno le toca, otra vez al sector productivo le toca y a la academia le toca, sí informarle a los jóvenes dónde están las necesidades de la economía del mundo de hoy. Por ejemplo, hoy no se necesitan muchos elevadoristas, ya no hay. ¿Verdad? Hoy ya no necesitas muchas mujeres que se dediquen, por ejemplo, a manejar los conmutadores de los celulares. Secretariado. Ya no hay. Hoy hay chambas que están en riesgo. También hay que informarle a la gente, esa chamba que tú estás dispuesto a tomar, esa le quedan 2 o 3 años de existencia. Sí. Y muchos no sabemos todavía las chambas del futuro. Ahí es donde tenemos que trabajar juntos e imaginarnos cuáles son las herramientas, pero hay cosas que ya no hay que imaginarse. Lo te me decían en Ensenada, a ver, aquí hay empresas que están con vacantes, repito, en personas con experiencia en sistemas. ¿Saben qué porcentaje de los mexicanos hablamos inglés? El 10%. Y vivimos al lado de los Estados Unidos. ¿Cómo que el 10%? Bueno, pues entonces vamos a ayudarnos a tener inglés. Y el que tiene inglés triplica el salario. Entonces, yo lo que quiero decir, un poco lo que quiero expresar es que el mundito por el que nos llevan hoy no es alternativa, ¿eh? El mundito por el que nos llevan hoy no es opción, y menos para ustedes jóvenes. Claro. Yo hace muchos años hice un video que dije, este es un mensaje para los jóvenes mexicanos, que son los que más futuro tienen por delante, y suena como, es demagogia, no, es aritmético nada más. Si van a vivir 90 años y tienen 20,
pues les quedan 70. En un México de oportunidades, de vivir en paz y con progreso, los felicito. Quisiera ser joven otra vez. Pero un México sin democracia, con autoritarismo, sin crecimiento económico, a mí no me gustaría estar en su lugar. Son demasiados años para pasarla mal. Entonces, ustedes van a decidir cuál es el México que quieren. ¿Y qué van a hacer los próximos 70 años? ¿Y qué tipo de México quieren? Nomás la reflexión es, no los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar. Y ahorita me gustaría pasar a una dinámica en donde te vamos a mostrar unas fotos, Enrique. Adiós. Y me gustaría que le dieras un mensaje corto y contundente a la persona de la foto. Por favor, vamos. Ay, Jesús. Venga. ¡Tambores! Ay Dios, corto y contundente. AMLO. Ay, qué diva. Respetar la ley y la democracia. Y qué bonito florero. Qué divino. Que no hace Alito, nada. perdón, a la siguiente, Alito Moreno. Presidente del PRI, que queremos que jale con la alianza y la alianza por México. Qué bonito el Siguiente. plástico. Elizabeth García Vilchis. La verdad, yo nunca la he escuchado y no pienso hacerlo. Que pronuncia muy bien Badiraguato. El expresidente Enrique Peña Nieto. Presidente Peña, como muchas personas, con aciertos y con errores, y a mí me dio la oportunidad de ser secretario de Turismo, donde pasamos a ser el 6º país más visitado del mundo. El siguiente, por favor. También hay buenos resultados, hay Sí, que felicidades. exclamarlo. Sí. Adán Augusto. Secretario de Gobernación. ¿Qué le Ya. dirías? ¿Y ya? Y tanta. La siguiente. ¿Qué es mejor conciliar que pelear? Yo creo que en México Póngase los a mexicanos trabajar. ganamos más si conversamos y dialogamos por el bien del país. Y ya no amenacen a nuestros legisladores, oiga. Siguiente ¿Y ahora foto, mal? por favor. Claudia Sheinbaum en un trampolín, porque eso es lo que hay que hacer. No se vaya, No se va a caer. No se vaya a caer. No se vaya a caer. Entonces, Y también decirle a Sheinbaum que se ponga a trabajar en vez de dar brincos, porque esos brincos, o sea, son de felicidad cuando debería de estar preocupada en que la Ciudad de México es la 4ª entidad más peligrosa para las mujeres. O sea, se Puro debería de poner a brinco viejo trabajar. ahí. no, y lo que no se vaya a caer, ojalá es el metro. O sea, no la... Ay, sí, ya se cayó, amiga. Ya que Que no se nos vuelva a se caer el cayó, metro. no, ya que. La siguiente foto. Miguel. Miguel Dávila, mi papá, mi padre, al cual respeto y al cual le agradezco mucho las oportunidades que me dio en la vida. Gran ejemplo. Y vamos con la última foto, por favor. Un mexicano antes que nada, mexicano, que lo que quiere es aportar para tener el mejor país posible. Y tengo hijos jóvenes y no pienso dejar que este país se nos deshaga entre las manos. Y otra, que México se nos salga del corazón. Esa no es opción, ¿eh? Estamos en la posibilidad, porque somos yo creo que el mejor país del mundo. Y está en nuestras manos que realmente tengamos ese país del cual todos nos sintamos orgullosos y en el cual ustedes quieran vivir y aquí formar la familia que quieran, como quieran, la que definan que es su familia. Pero estamos en el mejor país del mundo, dependerá de nosotros que se consolide esa realidad. Perfecto. Bueno, Venga. pues tristemente hemos llegado al final no. de este programa, que fue un programa que de verdad Estuvo disfrutamos jugoso. mucho. El tiempo se fue volando porque la pasamos muy bien. Enrique, ¿A quién le devuelvo la banda? Se la ponga. ¿sabes qué? Que se la No, con esto ponga. no juego. Con esto no juego. Y la Eso es devuelve. respeto, Decrétalo, ¿eh? Eso es decrétalo. respeto Exacto. a los Muchísimas colores gracias. patrios, ¿eh? Gracias, Vero. Y bueno, No pues, todavía. nada más para agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, lo disfrutamos mucho. Mucho. Y como Muchas siempre, gracias, mis amiga. compañeros de la banda presidencial, es un honor platicar con ustedes. Igualmente, discutir con bravo. ustedes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Sí, Enrique. gracias. Y a todas las personas que nos Gracias. están viendo en sus casas también, muchísimas gracias por apoyarnos. Comparten el programa, den like, suscríbanse a Typical TV y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el sábado. Chao.